Hermano, buenas noches, Dios los bendiga. Mi hermano Nelson, muchas gracias. Y vamos, una vez más, a orar por el tiempo de predicación que ahora comenzamos. Así que les invito a que oremos juntos. Oramos. Padre bendito y Señor Dios, gracias te damos, Señor, por el servicio del que nos estás dando a participar en esta noche. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor Celestial, en tu iglesia. Al darnos, Señor Celestial, tener tiempos para orar, para cantarte, para compartir testimonios, para ofrendar, para aprender de ti en tu palabra, Señor. Gracias, Dios bendito, por tu iglesia, por regalarnos, Señor Celestial, ser parte de esta misma familia espiritual, Señor. Muchas gracias. Y gracias, Señor Celestial, porque ahora tú quieres alimentarnos con tu palabra. Entonces, Señor, te pedimos que según tu voluntad, Señor Celestial, nos perdones por los pecados cometidos en tu contra. Y te pedimos, Señor Celestial, que obres en nosotros para que tu palabra sea recibida en nuestros corazones de una forma correcta, con mansedumbre, con la disposición del que quiere aprender, Señor, y del que quiere vivir lo que tú le enseñas, Dios. Bendícenos, Señor, con tu palabra en la santa obra de tu Santo Espíritu. Danos sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la inteligencia, el discernir en tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Y damos gracias, Señor, porque nuestro Maestro eres tú. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos a avanzar en nuestro Salmo 119. Hoy estamos con la ayuda del Señor en el penúltimo de los versos, de los 22 que lo componen. Ya, si Dios lo quiere, el siguiente miércoles estaremos terminándolo. Y a lo largo de los últimos meses hemos venido estudiando este salmo, del que, como ustedes lo saben, es un salmo compuesto por 22 estrofas, cada una de las cuales está encabezada por una de las letras del alfabeto hebreo. Estas estrofas tienen 8 líneas y a su vez cada una de estas líneas inicia con esa letra del alfabeto hebreo que encabeza la estrofa. Pero tal vez lo más llamativo de este salmo es que durante por lo menos 173 versículos siempre encontremos una mención a la palabra de Dios. Excepcionalmente, algunos versículos 3 no mencionan directamente la palabra de Dios. Hemos venido viendo, mis hermanos, como ustedes lo recuerdan, a lo largo de estos meses, no solo el valor de la palabra, sino lo que la palabra hace en la vida de aquel que la recibe como la debe recibir, y cómo esta palabra exalta al Dios de la palabra y nos muestra lo bella que resulta la relación de una persona que realmente le cree a Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, cuando nos corresponde estudiar los versículos 161 a 168 del Salmo 119, repito, vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor versículos 161 a 168 del Salmo 119, podemos encontrar algo que tal vez a veces no pensamos que está en el Antiguo Testamento. Lo asociamos más bien con un hallazgo nuevo testamentario, y es decir, a veces pensamos que las características más claras de un creyente se encuentran en el Nuevo Testamento, y piensa uno muy en las epístolas, en esos puntos específicos en los que nosotros vemos iglesias y hombres que integran las iglesias y las características de estas personas que creyeron en el Señor Jesús. Y no obstante, mis hermanos, recordando una cosa, nos damos cuenta que en toda la palabra de Dios nosotros encontramos el impacto de la palabra sobre las personas. Cómo la fe cambia las vidas, cómo la fe consolida las vidas. Y por eso, mis hermanos, en los versículos que vienen vamos a encontrar varias consecuencias naturales, deseables, esperables en la vida de uno que confía en Dios. Repito,
A veces nosotros asociamos que podemos encontrar ciertas cosas solo en ciertas porciones de la palabra de Dios y tal vez hoy nos demos cuenta, mis hermanos, que en verdad cuando estudiamos el Antiguo Testamento, específicamente, o por citar un ejemplo, el libro de los Salmos, vamos a encontrar una serie de realidades que han sido ciertas para todo hombre que ha creído en la palabra del Señor. Y entonces nos vamos a ir al Salmo 119, versículos 161 a 168. Desde ya entonces ustedes vamos a encontrar un conjunto de cosas que la religiosidad jamás podrá dar. Eso es un asunto de fe genuina. Y entonces leemos 161 a 168 del Salmo 119. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obras. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Como les decía a mis hermanos, en esta porción, en estos 8 versículos que conforman esta estrofa que tiene por título la letra del alfabeto hebreo que llamaríamos Sin, vemos una descripción desde sus partes de lo que es un creyente. Claro, no es que vayamos a encontrar todos los elementos, pero en estos 8 versículos encontramos una síntesis de una serie de realidades, de una serie de características que solo un verdadero creyente puede entender. Un religioso podría decir, amén frente a ellas, pero no entendería, no en su propia vida, muchas de las cosas que encontramos aquí. De alguna manera, mis hermanos, encontramos en estos versículos algo bien bonito, y es cómo se puede definir algo por sus partes. Pues, a manera de ejemplo, queremos hablar de algo que tiene llantas. Entonces, alguno pensará que hablamos de un triciclo. No, espere. Queremos hablar de algo que tiene llantas y tiene un motor. Ah, entonces hablamos de una motocicleta. No, espere. Hablamos de algo que tiene llantas, tiene un motor, tiene un habitáculo, tiene unas ventanas, tiene algo que cubre por los lados, por arriba y por abajo. Y la definición de lo que vemos nosotros a continuación nos va llevando a decir, wow, aquí no estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier cosa. Estamos hablando como de un carro. Estamos hablando como de algo que puedo entender cuando sumo todos los elementos. Y entonces miremos esto en los versículos que acabamos de leer. Miren cómo encontramos en el Antiguo Testamento la descripción desde sus partes de lo que es un creyente en su totalidad. ¿Vale? Entonces dice aquí, el versículo 161 comienza diciendo, príncipes me han perseguido sin causa. A este hombre que hemos conocido todo este tiempo como el salmista, del que no conocemos el nombre, a lo largo de los versículos de ese Salmo 119 le hemos escuchado en varias ocasiones hablar de la persecución que está viviendo. En este caso, el salmista dice específicamente que quien le está persiguiendo son unos príncipes, son personas que tienen autoridad, son como los jefes, como las cabezas de algún grupo, que si del pueblo, que si de una nación, no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa, no estamos hablando de un cualquiera que esté persiguiendo, sino de alguien que tiene poder y autoridad, de manera que la persecución que este príncipe o estos príncipes realizan
es mucho más complicada, es mucho más peligrosa. Príncipes me han perseguido, se han ido detrás mío de forma gratuita. Cuando vemos aquí la expresión sin causa, estamos diciendo que no había algo por lo cual estuvieran los príncipes persiguiendo a este hombre. Ahora, llama la atención algo. Un príncipe, una persona que tiene autoridad, una persona que tiene poder, pues debiera perseguir a los que se lo merecen. Pero resulta que no es el caso que encontramos acá. El salmista puede decir tranquilamente algo. Yo, en cuanto a mi conciencia, ando tranquilo. Yo estoy en paz respecto de cómo estoy haciendo las cosas. Ni se le ocurre a alguno pensar, diría el salmista, que yo me creo don perfecto. Pero puedo decir tranquilamente que la persecución que estoy viviendo no me la he buscado. No sería una persona o no fue una persona que se caracterizó por meterse en cuanto problema podía. No fue alguien que vivió de una manera que le llevó a ser paranoico, que tenía que andar a toda hora mirando para derecha, para izquierda y para atrás, a ver quién lo andaba siguiendo, a ver en qué momento le cobraban una vieja deuda. No, esta persona era perseguida, pero tenía tranquilidad al decir algo. No, que no me persigan, sino que me persiguen sin motivo. Mis hermanos, cuando uno lee esto se acuerda de las bienaventuranzas. Váyanse un momentico a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 10 a 12. Como les decía a mis hermanos, pues nosotros pensaríamos cuando hablamos de creyentes y las características de un creyente, como que es más fácil definirlo, cada uno de sus elementos, sus características, sus partes, digámoslo de alguna forma, pues viendo el Nuevo Testamento. Pensamos eso y pensamos en las epístolas, entre otras cosas, los evangelios, pero como les digo, en ese salmo encontramos una serie de características que se reiteran en el Nuevo Testamento y que nos muestran a nosotros algo. Se nota lo que integra la vida de uno que ha creído en Dios. Ahora miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo 5, versículos 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando ustedes leen las bienaventuranzas, llega a sus cabezas el recuerdo, a la cabeza de cada uno de ustedes mejor el recuerdo del Señor Jesucristo dando el sermón del monte. Un sermón que se va a dirigir a muchísimas personas, una multitud de personas. En medio de esa multitud de personas estarían sus discípulos escuchando. Recuerden ustedes, Mateo es un evangelio escrito a judíos, a personas que sin problemas podemos definir como por lo menos religiosas. Mateo no es un evangelio escrito para convencer a alguien de que Dios existe. Estos hombres judíos desde chiquitos estarían acostumbrados a que Dios existe, que hay una palabra, que hay un Dios verdadero, tendrían costumbres, hábitos religiosos. Pero el Señor Jesucristo viene a su nación, a su Israel, a predicarles buenas nuevas, a hablarles de lo que realmente es el reino de los cielos y que el Mesías ha llegado. Y lo que les va a enseñar en el Sermón del Monte es una serie de realidades que deben estar presentes en el alma de quien realmente ha creído. Ojo, el Sermón del Monte no son cosas que yo tengo que esforzarme por hacer para ganarme el cielo. No. El Sermón del Monte describe la obra de Dios en una persona, unas realidades que son propias de un ciudadano del reino de los cielos. Y como ustedes lo leyeron hace un momento,
El Señor, hablando de la persecución por su causa, decía, mire, es que así persiguieron a los profetas, aludiendo directamente al Antiguo Testamento. Pero cuando vemos esto decimos, oiga, pero no solo los profetas, también hasta un salmista. ¿Y sabes tú, Señor, cuántos en el Antiguo Testamento de los que no conocemos los nombres ni las historias padecieron por tu causa? Ahora, solamente para que recordemos, el Sermón del Monte plantea lo que, si me permiten, se asemeja a una cadena de realidades. Cada eslabón, cada bienaventuranza, cada característica se unen una a una. Y arrancamos nosotros con los pobres de espíritu. La primera realidad en uno que realmente es un creyente es que es pobre de espíritu. Es que está en bancarrota espiritual. Es que reconoce que no tiene ningún mérito, que no tiene cómo ganarse el favor de Dios. Pero a esta condición solo pudo llegar cuando fue consciente de la verdad de Dios, que Dios mismo le enseñaba y le llevó a entender, wow, yo estoy en bancarrota, yo no puedo hacer nada para ganarme la justicia de mi Señor, el favor de Dios. Yo necesito que alguien haga todo en mi favor y no tengo cómo pagarle. Es decir, necesito que alguien obre en mi favor por gracia. Ese pobre de espíritu. Ojo, bienaventurado el pobre de espíritu, y va a decir el Señor, de ellos es el reino de los cielos. Los que son como esos son los que entran tranquilamente al reino de los cielos. Después viene a decir, este que es pobre de espíritu es uno que llora. Bienaventurados los que lloran. Y este llanto aquí mencionado es el llanto más triste que se conoce. Es el llanto que se padece cuando se pierde, cuando muere un ser querido. No es cualquier llanto. Es una tristeza realmente profunda al darse cuenta de esa realidad que se tiene. Bienaventurados los mansos. El que está en bancarrota se da cuenta de esa condición y llora. Y hay arrepentimiento. Hay una tristeza que busca de Dios. Una tristeza de la que no hay que arrepentirse. Y entonces aparece un tercer eslabón. Bienaventurados los mansos. El que es como un caballo que se deja domesticar. El que es como una persona que dice, bueno, si yo no tengo nada, estoy en bancarrota para ayudarme a mí mismo. Si tengo un corazón realmente arrepentido y lloro con una tristeza profunda y genuina, yo lo que necesito es que alguien que no soy yo se encargue de mi vida y de enseñármela a vivir. El manso, el que queda en las manos de Dios para que Dios haga con él lo que quiera. Y este que es manso, entonces va aprendiendo del Señor algo y se convierte en un anhelo de su corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurado el que en esa instrucción del Señor comienza a ver que sus necesidades concuerdan con el carácter de Dios. Antes, diría el que está en este paso, yo tenía hambre y sed de cosas que no servían de nada, de injusticia. Pero ahora, habiendo pasado por esta pobreza, por este llanto, en esta mansedumbre, si algo yo necesito es aprender y anhelar la justicia de mi Dios. Y cuando esto ha pasado, en el alma surge otro eslabón. Bienaventurados los misericordiosos. Si Dios, alguien en bancarrota como yo, pudo guiarme a tener una tristeza genuina de arrepentimiento, bienaventurado el que llora, y pudo obrar en mi vida para que yo fuera manso en sus manos y pudiera hacer conmigo lo que él quería, al punto que ahora anhelo las cosas de Dios, hambre y sed de justicia, yo no puedo darle a otra persona algo distinto a lo que Dios me dio a mí. Todo esto lo he recibido en la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué quiero? Misericordia para los demás. Bienaventurados los misericordiosos. Este misericordioso que trata en misericordia a los demás, ahora tiene un anhelo en su corazón, andar en rectitud.
Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Notan cómo los eslabones se van uniendo? ¿Cómo es una cadena de realidades que Dios va formando en la vida de la persona? Ahora esta persona tiene un anhelo, andar en limpieza, en rectitud del Señor. Y una de las principales manifestaciones de tener un corazón limpio es que entiende la situación de los demás con ojos claros, no manchados, no ensuciados, no como cubiertos con mugre. Él ve a los otros y se da cuenta que también necesitan ser reconciliados con Dios. Los demás también tienen un problema grave con Dios que no pueden resolver en sus propias fuerzas. También están en bancarrota espiritual, pero no se han dado cuenta. Y entonces aparece la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz. Ojo, no es el que evita el conflicto, sino el que es consciente que hay un conflicto. El hombre ha ofendido a su Dios y el hombre tiene que volverse a su Dios. Y solo se puede volver si escucha el mensaje de la reconciliación. Y entonces el pacificador habla de paz, de la paz con Dios, de la paz de Dios a quienes no la conocen. ¿Y qué pasa? ¿Qué consecuencia trae esto? El último eslabón. Por hablar esto, se padece persecución. ¿Lo notaron? Es una cadena de realidades que Dios va formando en la vida de la persona. Y arrancó allá en esa bancarrota espiritual, en el momento en que quedamos frente a Dios y nos dimos cuenta de lo que éramos y que estábamos completamente quebrados y que si algo necesitábamos era gracia, no salario. Y entonces el Señor comienza a orar en nuestras vidas y conecta hasta un punto en el que esta persona se da cuenta que lo único que tiene sentido en su vida es hacer la voluntad de Dios, así su vida quede en juego. Bienaventurados, recuerden, los más dichosos, los más bendecidos de entre todos los hombres. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia. Es decir, el salmista, asociando esto con lo que leemos en el Salmo 119, diría, en cuanto a la justicia de los hombres, es injusto que me persigan. No estoy vulnerando las leyes, estoy haciendo lo que es correcto. Pero si hay una causa, me persiguen por la causa de Dios. Y no tiene algo interesante. Lo mismo que dice el Señor de los pobres de espíritu es lo que dice de los perseguidos. Ellos o de ellos es el reino de los cielos. Y como les decía a mis hermanos, resulta bien bonito comprender algo. Cuando nosotros encontramos el versículo 161 y decimos, príncipes me han perseguido sin causa. Nosotros tenemos que comprender que para que una persona llegue a ser perseguida sin causa justa, o dicho de otra manera, por la causa del Señor, hay una historia atrás. Hay una serie de realidades que Dios ha obrado en su vida que se han hecho tan evidentes que a los que andan en injusticia les molesta profundamente. Cuando nosotros vemos a este salmista diciendo que lo están persiguiendo personas de gran autoridad, de gran poder y que no tendrían por qué hacerlo, el salmista, como nosotros, tendría que pensar algo. Bueno, se está viviendo de una manera que no les gusta a ellos. Es que aquel que está en una habitación oscura y que está acostumbrado a las tinieblas y que anda feliz no viendo nada ni entendiendo nada, lo que tal vez más le podría molestar es que le prendan una linterna en los ojos. Sí, yo creo que más de uno aquí lo ha vivido cuando está dormido profundamente, alguien prendió por accidente o por lo que sea la habitación en el cuarto. ¿Se acuerdan qué se siente? Príncipes me han perseguido sin causa. Ahora, noten algo interesante de este creyente. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y entonces, una vez más encontramos, mis hermanos, algo muy bonito. Y esto que llama la atención o que nos pone a pensar el Señor en este punto es: cuando te estén asustando por causa del Señor, recuerda dónde debes ubicar tu temor. Aclaremos una cosa. Es posible que ustedes conozcan alguna persona que dice que no le tiene miedo a nada es a nada.
Pero cuando nosotros nos damos cuenta cómo Dios nos hizo, nosotros nos damos cuenta que el temor es parte de la vida de toda persona. Es cierto. Ahora, ¿quién no le tiene miedo a lanzarse de la Torre Colpatria sin paracaídas? Pues allá él con su sentimiento suicida. O habrá alguna persona que dice, yo no le tengo miedo a andar en una motocicleta sin freno a 140 por hora en contravía, en una vía llena de volquetas. Pues temerario. Pero todos tememos a alguien. ¿Saben uno de los puntos que podríamos tener en cuenta al saber a qué le tememos? Podemos identificar a qué tememos cuando nos damos cuenta a qué dedicamos más nuestra vida. Déjeme citarle un ejemplo. La persona que más le tiene miedo a la muerte será la que más se ocupa de su estado físico, de su alimentación, de cuánto tratamiento encuentra para no envejecer. Y aclaremos una cosa. Si a usted le gusta cuidarse, está bien. Pero lo que estoy planteando aquí no es si está bien o mal esto. Lo que estoy diciendo es que todas las personas tienen algún temor. Algunos tienen temor a la muerte y lo manifiestan en la forma en que se apegan a la vida, a una buena vida. Otros a lo que le tienen miedo intenso es a no tener plata y lo manifiestan obsesionándose con conseguir dinero. Algún otro le tendrá miedo a la soledad y hará lo que sea por ser aceptado y por ser popular y por tener amigos, por no estar solo. Entonces, todas las personas, creyentes y no creyentes, tenemos en nuestra existencia el germen del temor, pero los creyentes, lo que por la gracia del Señor hemos aprendido es cuál es el temor que vale la pena. Y nosotros encontramos en este versículo algo hermoso. Aquel que aprende a buscar en el Señor, que se complace en la voluntad de Dios, puede llegar y casi que necesariamente llegará a un punto de ser perseguido. Pero es interesante porque su temor a Dios se convierte en la mejor defensa contra cualquier otro temor. El que está ocupado en agradar a Dios, el que teme ofender a Dios, no tiene espacio en su corazón para temer otras cosas. Y aclaremos una cosa. Algunos de los presentes, y creo estar en esa lista, somos tal vez muy miedosos. Pero la pregunta está no en si podemos encontrar una forma de vida en que no le temamos a nadie, sino cuál es el temor que vale la pena. A este hombre le estaban persiguiendo. ¿Sabe el Señor hasta qué punto? Su reacción fue, mi corazón tuvo temor, temblé ante tus palabras, ante la idea de fallarle al Dios de esta verdad. Como les decía a mis hermanos, es interesante encontrar eso en el Antiguo Testamento. Y permítame, les voy a leer algo que está en Mateo capítulo 10, versículos 28 al 32. En Mateo 10, 28 al 32, nosotros encontramos al Señor comisionando a sus 12, les está mandando a que prediquen la palabra en Israel, por ahora no gentiles, por ahora no samaritanos, vayan a predicar la palabra y les aclaro, los van a llevar ante concilios, ante sinagogas, ante gobernadores, les quieran hacer toda clase de mal por predicar la verdad, por predicar el mensaje de reconciliación. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Y miren lo que el Señor les dice a ellos en Mateo 10, 28 al 32. Mateo 10, 28 en adelante. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miren esto. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Notan algo?
que acabamos de leer. El Señor no les está diciendo a ellos, los voy a llevar a una condición de vida en la que no van a tener miedo de nada. Los voy a llevar a una forma de vida en la que todo temor desaparecerá. El Señor lo que les enseña, les enseñó y nos enseña a nosotros ahora es que la vida de un creyente es la única vida que tiene, y válgame la redundancia, el único temor que vale la pena. El temor a Dios, el temor reverente, el anhelo de hacer lo que agrada a Dios y un deseo intenso por no llevar algo en contra de su voluntad. Es ser consciente que el Dios que me ama es un Dios justo. Es ser consciente que el Dios que me ama puede ser ofendido con mi conducta y yo no quiero hacer eso. Y entonces, repito, en esta característica que encontramos acá, vemos nosotros que el único temor que vale la pena es aquel hacia el Señor y que tiene que ver con la causa del Señor. Pero ustedes notaron algo más en este versículo. El que teme a Dios aprende a ser valiente. ¿Sí? El que teme a Dios aprende a ser valiente, porque prefiere hacer la voluntad de Dios, dando testimonio, viviendo como un creyente, aunque los demás vengan contra él, y tiene claro en su corazón, si yo confío en mi Dios me cuida. Características de creyentes que encontramos en este salmo. Y miren lo que dice el versículo 162. Versículo 162, estamos de nuevo en el Salmo 119. Dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Ojo, no olviden contexto, lo están persiguiendo principales, no cualquier persona. Nomás piense lo siguiente, imagínense usted en una condición en la que por un lado lo está persiguiendo la alcaldía mayor, por otro lado lo está persiguiendo la presidencia de la república y por el centro lo está persiguiendo toda la fuerza pública. Por decir algo. La cosa es cierta. Pero vimos cuál es el temor que vale la pena y ahora viene y dice algo interesante. En ese contexto en el que es perseguido y que él aprende, no, yo a quién voy a temer es a mi Señor, yo no quiero fallarle al Señor y yo conozco en su palabra qué es lo que él quiere y cómo temerle adecuadamente. Entonces dice el salmista, yo me regocijo, yo me alegro. Tengo un sentimiento en mi corazón que es placentero. Tengo alegría en mi alma. ¿Hacia qué o por qué? Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. En medio de la persecución, en medio de las condiciones adversas, teniendo entendimiento de a quién hay que temer y que ese temor nos ayuda a ser valientes para mantenernos. Entonces el salmista dice algo, no tiemblo en presencia de aquellos. No tiemblo en presencia de las circunstancias que se ponen frente a mí. Tengo más bien una alegría. Claro, no la van a entender. ¿Se acuerdan que charlamos que esto no puede ser para un religioso? Un religioso lo único que buscará es cualquiera sea la alternativa o el plan para nunca temblar ante nada, que Dios le libre de todos los problemas, desde que mi vida esté bien, hago lo que sea, pues. No, esta persona está diciendo, yo me alegro en la palabra de Dios. ¿Por qué, salmista? Porque en la palabra de Dios he hallado muchos despojos. La idea aquí es botín y nos lleva a nosotros a la idea de los campos de batalla en ese entonces, cuando se enfrentaban los ejércitos que implicaba un montón de soldados que llevarían sobre sí muchas cosas de valor y en algunos casos se referiría al campamento donde tendrían sus cosas, su alimento, sus dineros y se produjo una batalla y uno ganó y el otro perdió, el otro ya no está ahí, solo quedan sus despojos, su botín, sus tesoros. Y el salmista dice, ¿sabe algo? Para mí la palabra de Dios es como lo que experimenta un soldado que tras una ardua batalla, sabiéndose vencedor, camina entre sus enemigos y va tomando el botín, va tomando los despojos, va tomando un tesoro, un gran tesoro.
Es interesante, porque ustedes notan algo más en este versículo. No está diciendo, por decirlo de alguna manera, en el versículo 162, yo antes temía al Señor y ahora me regocijo en él. Yo antes temía al Dios de la palabra y ahora, como habiendo superado el temor, es que me puedo gozar en la palabra. No, mis hermanos, algo que yo sé que puede confrontar, pero recuerden, estamos hablando de las realidades de un creyente de verdad. Uno que teme al Señor, teme adecuadamente. Uno que teme al Señor es hecho valiente. Uno que teme al Señor, al tiempo que teme, tiene una vida alegre, tiene la vida más alegre. ¿Por qué? ¿Porque sí? No, porque soy consciente de todas las cosas que haya mi alma en la palabra de mi Dios. Al mismo tiempo que lo temo, me alegro en él. Sí, suena paradójico, contradictorio, nos vuela la cabeza, pero sencillamente es cierto. Y usted lo sabe, mi hermano, y lo sé yo. Cuando nosotros tomamos una decisión de no ceder, de mantenernos en la palabra de nuestro Dios, sin importar cuánta presión venga por parte de organismos estatales, fuerzas establecidas o incluso en medio de la casa, cuando decidimos hacerle caso a Dios, por el temor que tenemos a ofenderlo, a no ser reverentes con él, a la misma vez que estamos manteniéndonos, Dios nos va ayudando a crecer en valor y nos vamos dando cuenta de algo. Sí, el Señor dijo que esto iba a pasar, pero también dijo que iba a estar conmigo. Él me enseñó que hasta mis cabellos iban a estar contados, que yo podía estar seguro en él. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Estoy viviendo, estoy sintiendo la alegría de ver que en mi vida se hace cierto lo que Dios dijo que era cierto. Estoy hallando tesoros en medio de la batalla. Hay victoria, porque le he creído a Dios. El que confía en Dios realmente puede entender los indescriptibles tesoros que están en Dios y su palabra. Nadie podría vivir esta alegría desde afuera de la batalla. ¿No la entienden? Miren el versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Y recuerden ustedes, cuando hablamos de mentira, estamos hablando de lo que es falso, de lo que implica engaño, de lo que es vanidad. A veces nosotros cuando pensamos un poquito en la mentira, pensamos, listo, dígame una mentira, 2 más 2, 5. Uy, sí, me está mintiendo. Pero cuando pensamos la mentira desde una perspectiva un poco más bíblica, si me permiten la expresión, pensamos ante todo la mentira en términos de engaño, de alguien que quiere hacer pasar como cierto algo que es falso. Pero si alguien que quiere hacer pasar como cierto lo que es falso, va a presentar las cosas de una manera que verdaderamente parezcan ciertas. Que cuando menos sea verosímil, con apariencia de que puede ser verdadero. Pero esta persona, este salmista, este creyente, tiene tan agudo su sentido en el discernimiento que a él no lo pueden engañar. A él no lo pueden tumbar. A él no le tumban diciendo que un muro blanco es negro, pero tampoco lo tumban diciéndole que un muro negro realmente es gris oscuro. No, 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 las cosas son como son. Salmista, ¿y usted cómo sabe, creyente? Sí, usted, hermano, ¿usted cómo sabe que algo es mentira? No, pues me parece, yo opinaría, quizá pudiera ser, no. Usted y yo, al igual que este hombre que estamos leyendo en el Salmo 119, han sido instruidos, hemos sido instruidos con la verdad. Este salmista ha conocido de tal manera la verdad que cuando le presentan a él la mentira, algo con lo que quieren dañarle engañándolo, hay una reacción en su alma, siente odio,
siente un profundo desprecio, que es lo que significa la palabra abominar. Mira como muy poco aquello que se para frente a sí. Ahora, ¿no tiene algo más, mis hermanos, que nosotros pudiéramos olvidar por momentos? Un verdadero creyente, no un religioso, un verdadero creyente, no han engañado. Yo sé, mis hermanos, que este tema lo reitero mucho, pero es que en este mundo en el que usted y yo nos movemos, todo el tiempo nos quieren engañar, todo el tiempo nos quieren tumbar, todo el tiempo quieren que nosotros cuestionemos la verdad. Nuestro hermano Nelson dedicó algún tiempo en la dirección del servicio para hacernos ver tantas cosas que pasan en este mundo loco. Veía el titular, no he leído la noticia, solo vi los titulares. Al parecer la Corte Constitucional decidió, no he leído la noticia, solo pude ver el titular, que el aborto ya no va a ser un derecho fundamental. Y ya salieron titulares respondiendo palabras más, palabras menos, ¿cómo así? ¿La Corte Constitucional le va a hacer daño al derecho al aborto? A ver, ¿no se dan cuenta? ¿No entienden? Andan en la mentira, no la aborrecen, no la abominan. Se asoma algo semejante a una buena noticia y de una la atacan. ¡Wow! Claro, si no conocen a Dios, no conocen la verdad. Este salmista aborrece la mentira, abomina la mentira. ¿Por qué? Porque tiene un profundo afecto por la palabra de Dios. Ahora, permítanme, mis hermanos, algo muy bonito que encontramos en Juan 8. Juan 8. Fíjense si pueden brevemente en Juan 8. Lo que estamos viendo esta noche mientras ustedes llegan allá es un breve recorderis de esas características que usted va a encontrar en un verdadero creyente. Realidades que están a lo largo de la Biblia hablándonos de cómo son los que realmente han creído en Dios. Y miren que hasta el momento son características preciosas. Miren cómo Dios nos enseña a temer. ¿A quién? Debemos temer solo a Dios. Y en ese temor aprendemos a ser valientes para hacer la voluntad de Dios de manera que no temamos a ninguna otra cosa. En ese temor, a la misma vez, surge en nosotros la alegría, el gozo del que ha hallado lo mejor en su vida, en la palabra. Y entonces nosotros encontramos aquí en Juan 8:31 en adelante, les leo, dice... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, ojo, dice que habían creído en él, ¿no? Pero miren cómo sigue la historia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente creyentes que siguen al maestro. Bien, sigamos. Miren esto. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron estos judíos que al parecer habían creído en él, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Saltamos al 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El relato continúa y más adelante vemos a estos hombres que atrás decía que habían creído tomando piedras para querer matar al Señor Jesús. Y entonces usted y yo aquí una vez más encontramos una característica muy bonita de ser creyente. La verdad puede llegar a dolernos, pero no porque la verdad sea dolorosa en sí, sino porque estamos enfermos, porque tenemos cosas malas en nuestras vidas. Pero ha pasado algo que antes no entendíamos, pero que ahora sí entendemos. Ahora sabemos que el Dios que nos está tratando con su palabra es el Dios que nos ama, es el Dios de verdad, es el Dios que nunca miente, es el Dios que nunca se equivoca. Es el Dios que hace libre y enseña libertad.
Por ende, aunque a veces, y no creo ser el único, reaccionamos un poco como chocados ante lo que Dios nos dice, porque ahora tenemos vida, porque ahora somos libres. Reconocemos, Señor, tienes razón. El de la bancarrota espiritual soy yo. Y el que necesita arrepentirse soy yo. Haz lo que tienes que hacer. Y nuestra mano no se levanta con una piedra contra Jesucristo. Nuestras rodillas se doblan y le decimos, Señor, ayúdame. ¿Por qué pasa esto? Porque la obra de Dios a través de su palabra nos ha instruido para que ya no andemos como engañados por la mentira, sino que ahora podemos apreciar la verdad. La verdad esa con la que el Señor nos confronta muchas veces. Solo piense lo siguiente, mi hermano, para pasar al siguiente versículo. ¿En algún momento de la vida realmente usted ha considerado como creyente renunciar a la fe que tiene ahora para volver a vivir engañado como vivía antes? ¿Cierto que no? Porque ahora sí entendemos lo que es mentira. Un religioso no lo entiende. A un religioso el Señor le dice esto y se levanta. ¿Y usted quién es para decirme esto? Avancemos al versículo 164. Recuerden, el que confía en Dios no anda engañado, es libre. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios, nos dice el versículo 164 del Salmo 119. Recuerden, esta idea de 7 nos lleva a pensar en algo completo. No estamos aquí diciendo que el salmista se levantaba a 5:30 de la mañana, listo. Alabanza número 1, 8:30 de la mañana, alabanza 2 y 10:30 de la noche, alabanza 7. No, la idea aquí es que de forma constante el salmista estaba alabando a Dios por sus justos juicios, porque los juicios de Dios son rectos. Ahora, esto significa algo implícitamente. El salmista vivía de una forma que con todo su ser alababa a Dios. Lo alababa cuando le cantaba, lo alababa cuando oraba, lo alababa cuando leía la palabra, lo alababa cuando lavaba la loza, lo alababa cuando hablaba con otro, lo alababa con todo su ser, porque todo su ser está en las manos de un Dios que le iba transformando y enseñando y capacitando. Es un verdadero creyente el que tenemos frente a nosotros. No hay áreas de su vida en la que el salmista diga, no, Señor, yo con esta sí no estoy interesado en alabarte, con absolutamente todo. Ahora, recordemos algo, mis hermanos, cuando hablamos de alabar, estamos hablando de una palabra, en el hebreo sería halal, que llevaría a celebrar, lleva la idea de celebrar, lleva la idea de glorificar, lleva la idea de cantar, todo esto hacia Dios. Y entonces ustedes van a encontrar algo muy interesante. Esta palabra halal es el nombre que se usa por parte de los hebreos en el momento en que se escribe la palabra de Dios para componer la palabra aleluya. Porque aleluya significaría en términos hebreos, alabemos a Jah, alabemos a Jehová. Esta palabra tiene un gran valor porque nos dice a nosotros que el que confía en Dios es una persona que ha aprendido que puede estar alabando todo el tiempo a Dios. No se pregunta, ¿será que yo puedo alabar a Dios cuando voy en Transmi? ¿Será que yo puedo alabar a Dios cuando hago tal cosa en mi casa? Esta persona, como es un creyente integral, como es un creyente en todo el sentido de la palabra, con toda su vida puede alabar a Dios. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios, que son justos, le han formado un carácter que puede hacer esto. Piense una vez más, mi hermano, por favor. Ahora usted puede alabar al Dios verdadero. Usted podría, una vez terminemos el tiempo de la predicación, incluso ingresar a un baño y alabar a Dios por las tantas cosas que Dios ha hecho en su vida. Alabarlo en este momento mientras aprende la palabra de Dios. Antes no podía hacerlo. Antes de conocer al Señor Jesús, de ser libre, eso no estaba en su corazón. ¿Se acuerda? Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es interesante, una vez más, mis hermanos,
encontrar esto. Porque cuando recordamos esta estrofa que estamos leyendo en la que hay persecución por parte de principales contra un creyente sin una justa causa o por causa de justicia, por estar haciendo lo que agrada a Dios, si es que armonizamos esto con las bienaventuranzas. Nosotros encontramos que el salmista tal vez podría en este punto decir... mucha alegría tuve yo cuando me quitaste los enemigos de encima. Pero algo que ustedes y yo hemos aprendido, mis hermanos, en nuestro andar con el Señor es que el principal problema, o lo mejor, lo que más se afecta cuando nosotros tenemos luchas, lo que más necesitamos que se restablezca cuando tenemos luchas y nos sentimos conmovidos, entristecidos, entre otras cosas, lo que más necesitamos realmente es que vuelva la paz a nuestras vidas. Piense lo siguiente. Puede uno tener muchas personas que están contra uno, pero si uno tiene paz en el alma, si uno tiene la paz de Dios presente en la vida de uno, aunque muchos lo persigan a uno, uno está tranquilo. Si se quiere, aunque la batalla se presenta por muchos afuera, la guerra, la lucha es adentro, donde los enemigos no pueden entrar. El engañador presentará toda clase de argumentos, dardos de fuego, mentiras, engaños, cosas que parecen verdaderas pero son falsas, cosas que quieren afectar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro corazón. Eso es lo que busca el enemigo, desanimar, para que ese creyente que está viviendo las bienaventuranzas diga, no, espere, yo me quedo por aquí, yo me voy a quedar hasta misericordioso, un pasito antes, déjeme aquí que yo no voy a ver eso. ¿Por qué no? Usted no sabe cómo me siento, ese es el punto. La guerra nunca se pierde cuando se está batallando bien por dentro. Por eso el salmista aquí dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor, yo estoy muy tranquilo, yo tengo esa paz tuya, esa armonía tuya en mi corazón, Señor, porque tu palabra es lo que yo amo tu ley. Señor, si yo estoy pendiente de tu palabra, si yo estoy pendiente de lo que tú me has enseñado, si yo estoy pendiente de no pagar mal por mal, si yo estoy pendiente de la blanda respuesta aplaca la ira, si yo estoy pendiente de comprender que muchas veces quien ataca está muerto en delitos y pecados, que está ciego en las tinieblas de este mundo, si yo entiendo las luchas de este mundo, las luchas de esta vida a la luz de tu palabra, por dardos que me manden, no podrán entrar al corazón. Y si no entran al corazón, las cosas están bien. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Lindo como termina este versículo. ¿Y por qué no hay tropiezo para ti? Porque yo sé dónde tengo la mente, porque yo sé dónde tengo el corazón, porque yo sé a dónde van mis pasos y como sé que van en mi Señor, hacia mi Señor, en mi Señor no tengo pierde. Si yo le hago caso a mi Señor, aquel en el que he creído, al que yo puedo alabar, en quien puedo confiar, el que me enseña a ser valiente, al que yo tengo y debo mi temor, si yo estoy en él, no hay forma de caer en las trampas del enemigo. Miren, mis hermanos, un versículo en Isaías 26:3. Yo ese tema ya lo comenzó a recitar porque es súper conocido, incluso lo habíamos mencionado en otro momento. Isaías 26:3. Dice el Señor por medio del profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ojo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No nos habla de un religioso que hizo de la palabra de Dios una repetición cual rezo de iglesia tradicional. Y entonces, modo religioso, tengo un problema. Le llamé la atención a mi muchacho de pronto porque lo vi diciendo mentiras y le llamé la atención y el chino se
Le puso con ojitos color fuego y le salía humo y me miró rayado y la cosa cambió. Y entonces yo me siento en mi esquina y comienzo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Voy una, voy dos, voy tres. ¿Se acuerdan mis hermanos que en la iglesia tradicional cogen una cosita de pepitas y empiezan a hacer así mientras repiten cosas? Eso no es lo que enseña este salmo. Perdónenme, este versículo. ¿Qué está enseñando este versículo? Que la paz es una realidad, que la paz es una certeza, una coraza. ¿Para quién? Para que aquel que tiene su mente y su corazón en Dios, en su palabra, y se da cuenta que en medio de los ataques, lo más necio que podría hacer sería despegarse de Dios. Si le atacan, si sufre persecución por causa de Dios, tiene que estar tranquilo, que en Dios también está la respuesta que él necesita. Pero no es repetir por repetir, es pensar, ¿qué está pasándome? Pues que yo tomé la posición de Dios en mi casa, con mi muchacho, con mi esposo, con mi esposa, en el ministerio, en el trabajo. Y me han venido consecuencias duras porque no les ha gustado la posición que he tomado. Pero yo sé que no les debo tener miedo a ellos, que yo debo temer fallarle a mi Dios. Yo sé que Dios me dé el valor para aguantar. Y en medio de lo que estoy viviendo me doy cuenta que estoy siendo un verdadero creyente. ¡Wow! Tengo alegría en el corazón por lo que estoy viviendo. Estoy entendiendo qué significa ser bienaventurado. Uf, realmente entiendo las cosas. Por más que me duelan, no ando engañado. Conozco la palabra de Dios. Puedo aborrecer la mentira porque la puedo ver, porque he amado la ley de Dios. Ah, con razón ahora es más fácil adorar a Dios, alabarlo todo el tiempo. Siempre ha tenido la razón, siempre hace lo que es correcto. Wow, estoy aprendiendo algo. En medio de la lucha, realmente puedo tener paz, aunque la lucha se mantenga. Y no tengo que tener miedo de caer ante mi enemigo, porque el Dios en quien he confiado, en quien está mi pensamiento, Él me guarda a la vez que me llena de su paz. Versículo 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Señor, yo no estoy diciendo que me encante el padecimiento. Lo que te digo, Señor, bendito es que confío que en el momento en que tú consideres adecuado, me vas a librar de estas cosas. Me vas a dar esa libertad, esa salvación. Yo espero, Señor, que lo hagas en su momento. Mientras tanto, yo me ocupo de lo que tengo que hacer. Yo no tengo a mi cargo librarme a mí mismo. No lo puedo hacer. Lo que yo tengo que hacer es seguir haciéndole caso a Dios. Tus mandamientos he puesto por obra. Yo me mantengo en lo que debo, siendo uno que confía en Dios y dejo que mi Señor, como siempre, se encargue de mi liberación. Versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. El que confía en Dios se ocupa de obedecer a Dios. No intenta hacer lo que es de Dios. El cuidado es de Dios. La obediencia es de nosotros. Mi alma ha guardado tus testimonios, de eso ando ocupado. Y dice, ¿cómo es que los guardas, salmista? ¿Como una carga? ¿Como algo molesto? ¿Como una inmensa roca que se puso sobre tu vida? No, yo los amo en gran manera, no por religión, es que conozco al Dios de esta palabra, y esta palabra es digna de ser amada, los amo en gran manera, yo me ocupo de lo que me toca. Terminamos. He guardado tus mandamientos y tus testimonios. Noten, he guardado nos dice que es algo que él ha trabajado de tiempo atrás, constancia. He guardado tus mandamientos y tus testimonios. He guardado lo que tú has mandado, Señor. ¿Por qué?
porque todos mis caminos están delante de ti. El que confía en Dios no pierde el tiempo guardando áreas de su vida para sí, como de estas me encargo yo o como esas se las escondo a Dios. No. Yo guardo tus mandamientos, tus testimonios, yo guardo tu palabra, Señor bendito, porque en la relación que tenemos, siendo yo un creyente en ti, pues toda mi vida está delante tuyo, Señor bendito. Y no tendría sentido que algunas áreas de mi vida estén fuera de tus caminos, Señor bendito. Y entonces, terminando, y ya el tiempo dice que debo hacerlo. Como les decía, hemos visto en esta porción una descripción desde sus partes de lo que es un creyente verdadero. Un creyente sabe a quién teme, no es al hombre, es al Dios verdadero, al que él no quiere ofender. Pero es un temor que crea, que ocasiona valor para seguir haciendo la voluntad de Dios porque yo no quiero ofenderlo. Este creyente tiene en su corazón algo que uno no pensaría que está a la misma vez que el temor, y es alegría y es un gozo profundo. ¿Por qué? Porque se dando cuenta, entre más conoce, entre más obedece a Dios, quién es su Dios, y se regocija en su palabra. Y hay en su palabra como si hubiera encontrado los mejores tesoros, porque en últimas ha encontrado los mejores tesoros. Esta persona en esa relación con Dios, de dependencia de Dios, recuerden las bienaventuranzas, es una persona que solo tiene un factor para determinar mentiras, es la verdad de Dios, y por eso no han engañado. Puede llamar las cosas por su nombre, es libre. Este creyente se la pasa alabando a Dios. No tiene que forzarse a hacerlo, es natural para su vida, es parte de su vida, es su vida misma. Este creyente sabe que en medio de las batallas, Dios le mantiene paz, y que si tiene paz, está listo para seguir batallando. No va a caer en ninguna trampa del enemigo. Este creyente se ocupa de obedecer a Dios y sabe que Dios se ocupa de su vida guardándolo. Este creyente, terminamos, se da cuenta de algo. Es creyente en todas las áreas de su vida, como todos los caminos delante de Dios. No tiene tiempo para guardar o ocultar ciertas cosas. No tiene sentido. Hemos visto entonces en esta porción una breve síntesis de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas como creyentes. Esto no tiene que ver con la religiosidad o así, ¿vale? Oramos. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos has enseñado esta noche, Señor. Por estas características, Dios amado, que son propias de uno que ha creído en ti. No porque Él las haya obrado en su propia vida, sino porque son el resultado de tu palabra, de la obra de tu palabra en el proceder de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos ayuda, Santo, para que esto que hemos visto hoy, Señor, sea parte de nuestras vidas, arrancando, Señor, con en verdad solo temerte a ti y aprender a confiar, a gozarnos, alegrarnos en tu persona, descansar que tú nos cuides. Saber, Señor Celestial, que por muchas batallas que haya, si estamos haciendo lo que es de tu voluntad, esa paz tuya, Señor Celestial, nos puede cuidar, guardar, sobrepasar. Ayúdanos, Señor Celestial, te lo pedimos, para que esta vida de cristianos, de creyentes que tú nos has regalado, sea más evidente cada día. Entonces ayúdanos, para que cada día tengamos más palabra en nuestras vidas. Oramos dándote gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.